con nosotros el doctor Sebastián Larrosa. Bienvenido, doctor. Hola, Alfredo, hola a todos. Sí, efectivamente vamos a hablar hoy de longevidad y más que nada mi intención es que la gente se pueda llevar unas pautas prácticas de cómo aplicar las diferentes cosas que afectan a nuestra expectativa de vida y obviamente a nuestra calidad de vida también. Antes de ir profundizando en los temas muchos y muy interesantes, ya veréis que vais a poder aplicar. Doctor, en base a la evidencia actual, podríamos decir que para personas como los que estamos hoy aquí, gente normal de la calle que quiere ir haciendo pequeños cambios, que quiere hacer pequeñas cosas, ¿es posible que nosotros con ese trabajo diario seamos capaces de aumentar de verdad nuestra esperanza de vida y nuestra calidad de vida? Sí, por supuesto que sí. La experiencia nos dice que sí y la evidencia científica más moderna también nos dice que sí. Pues bueno, la temática que vamos a seguir en la modalidad, para que lo sepáis todos, vamos a empezar tratando distintos temas. Vamos a hablar en un principio en general de longevidad y luego vamos a ir viendo esos pequeños aspectos que pueden suponer una gran diferencia. Después de cada uno de los bloques vamos a dar un tiempo para preguntas, de forma que en el chat ahora mismo, si queréis, podéis ir poniendo las preguntas que consideréis y en la medida de lo posible, somos muchos, pero vamos a intentar trasladárselas al doctor para que las vaya respondiendo. Doctor, si tuviésemos que ver cuál es ahora mismo la condición actual en lo que se refiere a longevidad, ¿cuál sería? Bueno, en primera instancia, como mencionabas, la expectativa de vida de la mayoría de los países aumentó mucho en los últimos 20 o 30 años. Esto es, por un lado, algo extremadamente positivo porque implica que los avances tecnológicos y el desarrollo permiten un aumento de la expectativa de vida, pero también es algo negativo desde un lugar en donde hoy se dice que la primera generación, que es la que hoy es adolescente, esta es la primera generación que se prevé que puede llegar a vivir menos que sus padres. Entonces veíamos un aumento a lo largo del tiempo en la expectativa de vida que no sabemos si va a continuar por un montón de factores que te diría que son epigenéticos, que son factores que tienen que ver con la vida cotidiana, con los hábitos, con el ejercicio, con simplemente nuestra calidad de vida en general, que afectan negativamente a nuestra expectativa de vida a largo plazo. Entonces realmente estamos preocupados desde ese lugar y la comunicación o la información que yo trato de dar a las personas trata de revertir un poco este efecto y de aplicar algo que nos permita a lo largo del tiempo ser sostenible. El otro día hablábamos con otro doctor conocido en las redes, que es el doctor Carlos Jaramillo, que es un genio en muchas áreas, y realmente hablábamos de esto en términos de preocupación porque entendemos que con más información, con más tecnología y con más capacidad y mejores capacidades para nutrirnos mejor, para hacer ejercicio, para entender qué funciona, deberíamos tener mucho menor riesgo de enfermedades y deberíamos aumentar aún más nuestra expectativa de vida y no reducirla. Efectivamente, es un cambio sin duda y es un reto para todos los que estamos aquí y que nos va a afectar a todos, antes o después. Y si echamos un vistazo a la historia de la humanidad, ¿existen distintos pueblos a lo mejor que han sido más longevos? ¿Hay algún patrón entre ellos? Mira, sí hay un patrón y hay algo aún más interesante que tiene que ver con el hecho de entender expectativa de vida como promedio y no como la capacidad de nuestro cuerpo de vivir muchos años. Porque cuando nosotros naturalmente pensamos en expectativa de vida y nos imaginamos el paleolítico, donde la expectativa de vida en general rondaba los 30 y pocos años, automáticamente asumimos que todo el mundo vivía poco tiempo. Y lo que no entendemos es que nosotros fisiológicamente estamos adaptados a eso y vamos a entender también por qué envejecemos tan mal en algunas áreas a partir de una edad determinada. Eso tiene su explicación realmente. Pero lo más interesante es que cuando nosotros encontramos fósiles, por ejemplo, de la época paleolítica, donde alguien vive muchos años, donde alguien supera la edad promedio, no era raro encontrarnos gente que vivía hasta sus 80s. Y hoy en día pasa algo relativamente parecido, que es que cuando vamos a encontrar el denominador común de los lugares donde hoy encontramos más personas con más de 100 años, que son lo que llamamos zonas azules, vemos que está este denominador común que vos estás mencionando, que tienen que ver con factores que la población hace en líneas generales que los ayuda a vivir más tiempo. Y tienen que ver con una alimentación específica que ya vamos a ver, no solamente desde el punto de vista de la longevidad, sino desde el punto de vista de qué es lo más sustentable en esa comunidad. Y a su vez tiene que ver con una cantidad de ejercicio y una cantidad de movilidad a la cual están supeditadas esas personas durante todo el día. Son personas que, imagínate que no están trabajando sentadas 8 horas de manera continua, entonces mantienen su cuerpo en movimiento y esta es una de las claves también que afecta a las zonas longevas. Pero hay otras que tienen que ver con
por ejemplo, el trabajo en comunidad, la sensación de propósito, que exceden a los hábitos de la vida cotidiana en términos de alimentación o en términos de ejercicio, pero que sí afectan un montón a largo plazo porque tenemos una razón por la cual vivir, porque tenemos una comunidad de la cual preocuparnos y que se preocupa por nosotros, con lo cual la mayoría de las zonas azules no son lugares muy desarrollados en términos de metrópoli, suelen ser pueblos pequeños, como pasa, por ejemplo, con Okinawa, que en este momento es la zona longeva más importante que tenemos, porque es la zona en donde más encontramos personas que superen los 100 años, pero a su vez tenemos pueblos dentro de esa misma isla donde el efecto es todavía mayor, que son más pequeños, que tienen más sensación de comunidad, que tienen más sensación de aporte entre ellos. Entonces, cuido a mi comunidad y me cuidan a mí. Esto es un efecto típico de las zonas azules. También un efecto que tiene que ver con la alimentación, que vamos a ver, al cual hoy le llamamos hormesis, que son pequeñas cosas que me generan un daño, pero que como me generan daño en pequeña cantidad, me terminan fortaleciendo a largo plazo. El famoso dicho, lo que no te mata te fortalece. En ese caso vemos, por ejemplo, el consumo de legumbres en la mayoría de estos pueblos o estas zonas longevas como algo muy importante, y un pequeño consumo también de alcohol en términos cuasi te diría solo sociales, que también dan este efecto de hormesis y que son como denominadores comunes que permiten mejorar la calidad de vida de todas esas personas y que hoy no sabemos si es absolutamente la clave de la longevidad, pero sí sabemos que las 5 zonas azules que hoy tenemos, donde las personas viven más cantidad de tiempo y llegan más personas o más porcentaje de las personas a cumplir los 100 años, sí respetan la mayoría de estos parámetros, con lo cual, si querés parámetros simples, tomar los parámetros de las zonas más longevas del mundo es una buena idea porque ya sabemos que funciona, ya lo hemos visto en la práctica. Efectivamente, qué bueno además la idea general que propones, que son muchos parámetros. Este directo lo estamos, por ejemplo, emitiendo ahora mismo, bueno, además en el canal del doctor La Rosa, también lo estamos emitiendo en la Escuela de Salud Integrativa y lo estamos emitiendo en Vivo Sano, que aquí tenemos un concepto que denominamos Salud 360, que en el fondo no es más que sentido común y recoger un poco lo que estabas comentando. Hablamos de salud física, hablamos de salud mental emocional, hablamos de relaciones, hablamos de entorno, hablamos de propósito de vida y todo eso, al final, son también factores que no son necesariamente genéticos, son factores sobre los que nosotros podemos trabajar. Efectivamente, a ver, lo más importante que tenemos que entender aquí es que nosotros tenemos muchas pautas que podemos cambiar. No tenemos que pensar que hay algo que tengo predeterminado genéticamente, porque si bien yo tengo una información genética que importa y que hace a mi salud en mucha instancia, también hay muchos factores que van a afectarnos epigenéticamente, o sea, por encima de mi genética, que tienen que ver con el hábitat en donde vivo, con la alimentación que consumo, con los ejercicios que tengo que hacer, con mi vida cotidiana y mi rutina, mi vida cotidiana, que ya vamos a ver cómo todos estos afectan a mi longevidad y qué cosas debo hacer para maximizarla o qué cosas hoy nos indica la evidencia en términos de salud, que por ahí no necesariamente tienen que ver con vivir 30 años más, pero sí tienen que ver con que la cantidad de años que viva sean de buena calidad y empujar el momento de nuestra vida en el cual vamos a empezar a tener enfermedades lo más lejos posible, lo más cercano al punto de mi muerte posible. En esos términos realmente es donde uno piensa y dice, bueno, todas estas cosas las podemos aplicar hoy en día y tenemos que entender paso a paso, como vamos a ver en esta hora, qué es lo que tenemos que aplicar. Perfectamente. Pues tenemos un panorama general. Si te parece, doctor, podríamos ir empezando a hablar tal vez de una de las áreas que sabemos que es relevante tanto para la salud como para la longevidad, que es la alimentación. ¿Qué impacto puede tener y qué prácticas, basándonos en esta evidencia y en este conocimiento, se pueden compartir respecto a nutrición y longevidad? Bien, para ordenar a todo el mundo es importante entender que realmente hay muchos puntos dentro de la alimentación que son esenciales si yo quiero maximizar mi expectativa de vida. El primer precepto que sabemos y que hemos comprobado en muchos mamíferos, además de haber hecho investigaciones al respecto, es que la primera idea general tiene que ver con el consumo calórico, con la cantidad de alimentos que consumimos o la cantidad de energía que podemos extraer de esos alimentos. ¿Por qué es importante? Porque hoy en el mundo moderno, antes decíamos en Occidente, hoy te diría en el mundo moderno porque la alimentación ha cambiado en todos los países, hoy en el mundo moderno tenemos facilidad para conseguir calorías, para conseguir una cantidad de alimentos excesiva comparativamente con nuestro gasto. Eso no nos lleva solamente a que
más de la mayoría a que mucho porcentaje de la población vaya a desarrollar obesidad y sobrepeso a lo largo de los años, y a que en muchos países más desarrollados la tasa de sobrepeso y la tasa de obesidad hayan aumentado y se hayan triplicado desde los años 60. Sino que también nos lleva a entender que una reducción de esas calorías, en principio la idea y la investigación que tenemos hasta ahora dice lo siguiente: una reducción del 30% del consumo calórico que nosotros hacemos de manera diaria aumenta o puede aumentar nuestra expectativa de vida un 30%. Esta reducción de calorías es importantísima desde un punto de vista de expectativa, por muchas razones que ya vamos a ver a nivel celular, pero más que nada tiene que ver con que nos enseña en términos prácticos algo que podemos hacer hoy si queremos vivir más, que tiene que ver con reducir la cantidad de alimentos que consumimos y que obviamente tiene que ser compensado con otras cosas que tienen que ver con el valor nutricional, con los micronutrientes, con los macronutrientes, que ahora vamos a ver, pero la primera idea básica que te tenés que llevar es reducción calórica moderada igual aumento de expectativa de vida. Ese es el primer concepto. El segundo concepto tiene que ver con los macronutrientes. Los macronutrientes son las fuentes de las cuales nosotros extraemos energía. Tenemos macro y micronutrientes. Los macro, las proteínas, las grasas y los hidratos de carbono, que son los lugares donde efectivamente extraemos esas calorías que te mencionaba antes, también tienen su impacto en nuestra expectativa de vida. ¿Por qué? Porque un alto consumo de hidratos, por ejemplo, de hidratos de carbono refinados, que son aquellos que me mueven rápidamente el azúcar en sangre, suele estar asociado a una disminución de la expectativa de vida. Entonces me impacta negativamente. Si yo como muchos azúcares, si yo como mucha pasta, si yo como muchos panificados, si yo como muchos dulces, me impactan negativamente mi expectativa de vida. Entonces la segunda pauta obvia que todos podemos llevar a cabo tiene que ver con reducir el índice glucémico de nuestra dieta, bajar la cantidad de alimentos que son ricos en esos hidratos de carbono, ricos en esos azúcares excesivos, que fluctúan nuestra glucemia en sangre, nos hacen picos y nos hacen valles, momentos de baja glucemia y momentos muy alta glucemia, que nos disparan hormonas como la insulina y que nos van generando efectos que son proinflamatorios en nuestro cuerpo, aceleran nuestro envejecimiento y aceleran el daño celular. Entonces, el segundo concepto es ese. El tercero tiene que ver con nuestro consumo de proteínas. Cuando nosotros hacemos ejercicio, sobre todo si queremos ganar mucha masa muscular, estamos acostumbrados a escuchar el concepto de a más proteína consumo, más fácil me es a mi cuerpo construir músculo. Y esto es verdad hasta un punto. Los estudios nos indican que hay límites donde tiene sentido el consumo de proteínas y hay lugares donde realmente excedernos casi no nos brinda un beneficio en términos de construcción de músculo. Pero ¿por qué es importante para la longevidad? Porque si bien excedernos del consumo ideal en términos de salud a nivel de proteínas nos puede ayudar a construir más músculo y nos puede ayudar incluso a reducir nuestro porcentaje de grasa corporal, lamentablemente el exceso de proteínas activa un mecanismo que ya vamos a ver luego que afecta nuestra expectativa de vida, que se llama mTOR, y que acelera el envejecimiento a nivel celular. ¿Por qué es importante esto? Porque muchas de las pautas que yo te voy a mencionar después que aumentan tu expectativa de vida, lo que hacen es exactamente lo opuesto. Bloquean a este mTOR, entonces inhiben el proceso celular que este desencadena, pero si yo consumo mucha cantidad de proteínas, estimulo este proceso. Entonces, en términos de longevidad, no en términos de fisicoculturismo, por supuesto, en términos de longevidad lo que quiero es una dieta moderada en proteínas y baja en hidratos de carbono rápidos. No en hidratos de carbono en general, porque hay muchas fibras que son beneficiosas para nuestra salud, pero sí en hidratos rápidos. ¿Y qué me dice de las grasas? Se ha hablado mal últimamente te diría en los últimos 20 años, de los hidratos de carbono, y a partir de ahí se ha hablado muy positivamente de las grasas. Yo creo que hay que buscar un equilibrio con respecto a esto y entender que depende realmente de cuál es la fuente a través de la cual yo consumo estos alimentos. Es común escuchar hoy sobre la cetogenia, que es una dieta que maneja un 70% de nuestra energía extraída desde la grasa. Entonces, realmente hay que entender que ni la grasa es la amenaza fantasma que te mencionaban en el 1990, ni los hidratos de carbono son el terror al que hay que temerle con respecto a nuestra expectativa de vida. Tenemos que entender que los hidratos lentos nos sirven, que son los que encontramos en la naturaleza, con lo cual cualquier alimento que yo no haya modificado en líneas generales suele no afectarme demasiado este azúcar en sangre, pero también en términos de grasa, lo que hay que entender es que la mayoría de las zonas longevas del planeta tienen una dieta baja en grasa. Entonces, si bien hoy en día
consideramos que es una buena idea consumir grasas saludables y consumir altas cantidades de grasas saludables, es importante que entiendas que en lugares como Okinawa, la dieta habitualmente tiene menos de un 6% de calorías extraídas de la grasa. Y en algunos lugares como Papua Nueva Guinea, la reducción es aún mayor, con lo cual vemos pueblos longevos con bajo consumo de grasa, y a la vez estamos encontrando beneficios de dietas altas en grasa como la cetogenia, que tienen mucha evidencia con respecto al rendimiento cognitivo, con respecto a la pérdida de peso, pero que aún no sabemos qué suceden en términos de longevidad. Con lo cual, si mi pregunta es, ¿cómo manejo estos macronutrientes en términos de longevidad? Quiero hidratos de carbono lentos, quiero una dieta moderada en proteínas y quiero en términos de grasas una dieta que sea elevada en grasas antiinflamatorias, en grasas saludables, en grasas, por ejemplo, ricas en omega 3 y muy baja en omega 6. Y en términos generales quiero consumir menos grasa de la que yo me imaginaba inicialmente si vengo, por ejemplo, de una cetogenia. Eso es en términos de macronutrientes. O sea, el segundo punto tiene que ver con los macro y el equilibrio que yo tengo de macro para vivir más tiempo. Y el tercer punto dentro de la alimentación, que es central, tiene que ver con los micronutrientes y los déficits nutricionales que hacemos hoy, que son brutales y que afectan a nuestra calidad de vida. ¿Por qué? Porque cuando yo consumo minerales o cuando yo consumo vitaminas, lo que tengo que entender es que mi cuerpo necesita esas sustancias para llevar a cabo muchos efectos en el cuerpo, muchos mecanismos que tienen que suceder y que tienen que funcionar correctamente, que me permiten a mí producir energía, me permiten a mí pensar, me permiten a mí hacer una actividad muscular, me permiten un montón de procesos, y si yo no tengo estos micronutrientes, voy a afectar la capacidad de mi organismo de llevar a cabo esas acciones. El mejor ejemplo que te puedo dar de esto es entender que por la hiperexplotación que tenemos de la Tierra, perdemos una cantidad de kilómetros cuadrados fértiles del tamaño de Nicaragua por año. Y esto lo informa Naciones Unidas, no es un informe raro ni es un informe difícil de encontrar. Entonces tenemos que entender que el alimento que nosotros consumimos hoy no tiene la misma cantidad de micronutrientes por esta explotación de la tierra que el que consumíamos en 1930. De hecho, muchos nutrientes como el hierro en la espinaca han reducido su porcentaje, han reducido su disponibilidad y su cantidad total decenas de veces. Entonces es lógico encontrarnos con situaciones hoy en día donde cada vez más personas hacen déficits nutricionales y terminan recurriendo o necesitando un suplemento para compensar esos valores. Pero el precepto básico que te tenés que llevar con respecto a los micronutrientes es que querés una dieta variada, lo más rica en micronutrientes posible. Por caloría consumida yo quiero la máxima cantidad de micronutrientes posible, y que a su vez lo que tengo que entender idealmente si quiero funcionar de manera óptima es que hay una cantidad de magnesio, de potasio, de vitamina B12, de cualquiera de estos micronutrientes que yo necesito, y que mientras más óptimo sea el rango en el cual yo tengo almacenado en mi organismo o funcionando en mi organismo tal sustancia, menos riesgo de enfermedades y menos riesgo de desperfectos, por llamar de alguna manera desperfectos técnicos, voy a tener. Entonces, en términos prácticos, yo lo que quiero es, idealmente, medir todas estas sustancias y llevar, por lo menos dentro de mis posibilidades, no importa si es con alimentación o con suplementación, a estos nutrientes a sus valores óptimos. Perfecto, perfecto. Pues tenemos una foto completísima de unos principios básicos. Has comenzado hablando de la restricción calórica, y si hablamos de restricción calórica, como está pasando en el chat, mucha gente habla de ayuno. En este caso, nos han entrado dos preguntas que hacen referencia al ayuno intermitente. En concreto, Chechu nos pregunta sobre ayuno intermitente y su relación también con el hipotiroidismo. En concreto, si se puede realizar ayuno intermitente con hipotiroidismo. Y también, para la misma temática de ayuno intermitente, lo que nos pregunta Carolina es cómo puedo saber si estoy haciendo lo correcto, que tal vez se podría reformular a de qué manera podríamos hacer un ayuno intermitente que cumpla los límites mínimos. Bien, lo más importante aquí es entender que no hay una respuesta óptima que funcione para todo el mundo. De la misma manera que no hay una recomendación nutricional en donde yo te pueda decir, hace X dieta porque X dieta es la respuesta maravillosa que va a resolver todos tus problemas, y en realidad mi consejo pasa por, en base al lugar donde vivís, en base a tu edad, en base a tus análisis de laboratorio donde muestras qué déficit nutricionales tenés, qué recomendación nutricional te voy a plantear. Por ahí alguien con un súper déficit de B12 no le voy a recomendar bajo ningún concepto que haga veganismo, y a alguien con hipercolesterolemia familiar no le voy a recomendar que haga cetogenia. Con el mismo precepto hay que entender que el ayuno intermitente también se personaliza y también tiene sus pautas que determinan cuándo el ayuno es ideal
y cuando realmente lo que estoy haciendo tiene más que ver con lo que aprendí o con la información que consumí y no es lo más beneficioso para mi situación. ¿Cómo se ve esto? Lo primero que tenemos que entender es que el ayuno intermitente es variable y no tiene necesariamente relación con las calorías. El ayuno no me da como premisa, tenés que reducir las calorías que consumís. Me ayuda a hacerlo si quiero bajar de peso. Si yo tengo una sola comida por día, es muy difícil consumir todas las calorías que yo necesito en esa sola comida. De hecho, es una de las grandes debilidades del OMAD como dieta, de la dieta de una sola comida por día dentro del ayuno. Ahora, lo que sí entendemos dentro del ayuno es que no es lo mismo cuando yo busco un ayuno para beneficios que tienen que ver con longevidad que para beneficios que tienen que ver con pérdida de peso o beneficios que tengan que ver con ciertas pautas metabólicas. ¿Por qué? Porque en líneas generales, si yo hago una restricción donde supero las 18 horas por lo menos, mi cuerpo comienza a hacer un proceso que se llama autofagia, donde básicamente consume las proteínas viejas, las recicla y las transforma en proteínas nuevas. Esto ayuda a aumentar tu expectativa de vida. ¿Por qué? Porque mantiene a células funcionando por más años. Vas a tardar más tiempo, como renovaste las partes de ese auto viejo, vas a tardar más tiempo en que ese auto deje de funcionar. Ese es el precepto básico de la autofagia, que se activa entre 16 y 18 horas, dependiendo de cómo venga siendo tu dieta y de cómo sean tus hábitos. Y sobre todo hay muchos mecanismos que aceleran este proceso. Entonces, si quiero longevidad, quiero superar las 18 horas de ayuno, seguro. 16-8 es un modelo de ayuno muy común que favorece la pérdida de grasa, que favorece buenos niveles de energía y que tiene muchos beneficios en términos cardiovasculares y de prevención de enfermedades, pero no tiene tanto impacto en términos de longevidad. En términos de longevidad, yo quiero alargar mi expectativa de vida para generar este proceso de autofagia, tengo que estimular la producción de células madre y eso requiere aún más horas de ayuno, con lo cual, en términos de longevidad, quiero dentro del ayuno intermitente lo máximo posible. Eso no significa que sea mi recomendación para todo el mundo, porque por ahí decís, bueno, lo que más me va a dar de ayuno intermitente resultados en términos de expectativa de vida es una sola comida por día, que es verdad, pero no necesariamente es lo más beneficioso para vos, porque estás haciendo un déficit nutricional muy importante, porque no estás consumiendo la cantidad de alimentos que vos necesitas, y eso termina impactándote más negativamente que esto. Entonces, la idea básica que todos tenemos que entender es, más de 18 horas ya me garantiza que el mecanismo de autofagia en mi cuerpo comenzó. Todo lo que pueda sostener de ahí en adelante es genial, y si no lo puedo sostener, no hay ningún problema. Me quedo en el lugar de sustentabilidad, porque acuérdense que el ayuno intermitente yo lo necesito hacer como precepto para que efectivamente impacte mi expectativa de vida el resto de mi vida. No lo puedo hacer un año porque me vino bien y como pasó de moda, dejo de hacerlo porque me aburre. Porque va a impactar, voy a retroceder en esos beneficios que yo había ganado. Esa es una... Y en términos de hipotiroidismo, algo importante que hay que tener en cuenta es que hay muchas patologías que pueden afectar a mi capacidad de hacer ayuno intermitente. Y lo que hay que entender aquí es realmente si yo estoy consumiendo y estoy haciendo las cosas necesarias para corregir ese hipotiroidismo, estoy consumiendo los nutrientes necesarios, está muy asociada hoy en día el hipotiroidismo a situaciones de altos niveles de estrés, altos niveles de estrógenos proliferativos o estrógenos que no quiero tener porque tengo una alteración hormonal y a su vez una reducción del consumo de hidratos de carbono. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque si yo vengo haciendo una dieta cetogénica más muchas horas de ayuno porque quiero perder peso de manera radical, que no es mi consejo hacerlo de manera sostenible, va a impactarte negativamente en el hipotiroidismo. Pero si lo haces con cuidado, haces un 18-6 o un 16-8 y tienes una buena alimentación, no habría ningún problema. Fenomenal. Hay un tema que me ha parecido muy interesante que es el convertir el ayuno en un hábito. Puede ser que exista, como bien comentabas ahora mismo, pues el ayuno intermitente está muy de moda, parece que todos son en general ventajas, pero no sé si la intención de las personas que comiencen un ayuno es mantenerlo a lo largo del tiempo, incluso para toda su vida, o únicamente utilizarlo para determinadas fases. Si hablamos específicamente de longevidad, ¿tendría sentido el hacer ayunos concretos en una fase temporal y luego abandonarlos? En términos reales, muy poco, salvo que estés tratando de resolver una patología para la cual te ayuda a hacer ayuno intermitente. Por ejemplo, si tengo 30 kilos de sobrepeso y sabemos que el sobrepeso impacta negativamente en mi expectativa de vida, hoy sabemos que si bien el índice de masa corporal no es un gran parámetro, sirve para medir poblaciones, pero no para medir una sola persona, en términos reales sabemos que la gente que tiene un índice de masa corporal aumentado pierde expectativa de vida. Cuando yo tengo sobrepeso, empiezo a perder progresivamente expectativa de vida.
Por ende, ¿en dónde funciona el método de ayuno intermitente aplicado por un periodo, por 6 meses y después no volver a aplicarlo? Cuando yo tengo sobrepeso y quiero volver a mi peso ideal y luego me puedo mantener solo sin hacer ayuno intermitente. Ahí es donde sí te digo, es beneficioso y va a tener un impacto positivo en tu expectativa de vida, incluso si no lo sostenes durante el tiempo. Entendido, entendido. Y hablando, comentamos antes que lo importante es la densidad nutricional de los alimentos, que lamentablemente se ha perdido. ¿Qué alimentos pueden tener ese valor nutricional? Bueno, hay un concepto que hoy lamentablemente está bastante perdido, que tiene que ver con que tu cuerpo necesita alimentación más tradicional. ¿Por qué necesita alimentación más tradicional? Porque vos venís evolucionando durante, a esta altura, cientos de miles de años, adaptado a un tipo de alimento que luego cambiaste. Entonces, a partir de esa instancia, cambia mucho nuestra capacidad de extraer nutrientes, cambia mucho nuestra capacidad de procesar efectivamente muchos de esos nutrientes y, por ende, cambia el funcionamiento de nuestro sistema digestivo. La primera idea básica que nosotros tenemos que entender, que dejamos de hacer la mayoría de nosotros y aquellos que se han dado cuenta empiezan a retomar estos viejos hábitos, es entender, por ejemplo, cuando consumimos animal, qué partes del animal nos sirven más que otras. ¿Por qué? Porque nos encontramos con que la mayoría de nosotros, si consumíamos animal, consumíamos por ahí solamente el músculo, sin saber que realmente consumir partes del tejido conectivo aumenta nuestra cantidad de colágeno que tenemos disponible en nuestro cuerpo y además mantiene funcionando nuestras articulaciones mejor, de la misma manera que hoy sabes que puedes tomar suplementos de colágeno para mejorar tu salud articular y para evitar, por ejemplo, la pérdida de cartílago de tus articulaciones a los 50 o 60. Realmente el mismo precepto vale para cuando nosotros estamos consumiendo un animal. Consumir ese tejido conectivo me favorece yo tener la cantidad de materia prima necesaria para fabricar ese colágeno en mi cuerpo y a su vez, en términos de densidad nutricional, los órganos son mucho más ricos en nutrientes que la mayoría del tejido muscular. Por ende, el ejemplo clásico de esto es el hígado, que obviamente necesita que yo lo consuma si es un animal de pastura, si es un animal que no ha estado expuesto a fármacos, etc. Pero la realidad es que los sitios de almacenamiento de nutrientes van a ser siempre mucho más ricos en nutrientes, en micronutrientes sobre todo, que los sitios donde simplemente los utilizo. Entonces, hígado va a ser mucho más rico en términos de biodisponibilidad de la gran mayoría de los nutrientes que almacena que cualquier músculo o cualquier otra parte del tejido más clásico que podemos llegar a consumir de un animal. Por ende, vísceras es una idea muy fácil de aplicar, de decir, bueno, esta vez que voy a consumir animal, en vez de consumir músculo, en vez de consumir la carne típica, consumo una víscera de ese animal. Eso me favorece hacer menos déficits nutricionales. Y luego, a nivel de lo que tiene que ver con lo que es plant-based, lo que son plantas, lo que hay que entender es que necesito, ahí ya depende mucho más de la tierra en donde creció ese alimento. No se trata solamente de que sea orgánico o no orgánico, porque eso me va a impactar negativamente a nivel de flora bacteriana y a nivel de muchos otros aspectos, pero no me va a impactar tanto a nivel nutricional. Me impacta negativamente porque mala flora implica mala absorción de nutrientes en suelo, por ende una planta que yo consumo después con menos nutrientes. Pero lo que necesito realmente es si voy a producir mi propio alimento idealmente, es una tierra en donde yo esté recuperando esos nutrientes y si no hay muchos procesos como la permacultura o la agroforestación o varios procesos que favorecen un ciclo, un biociclo normal de la tierra y las plantas que hay alrededor para no hacer estas plantaciones extensivas que privan a un terreno de un determinado nutriente, como puede ser el fósforo, como puede ser el potasio, y reducen, por ende, no solamente la fertilidad del suelo, sino la cantidad de micronutrientes que yo voy a llegar a consumir. Por ende, idealmente quiero, por lo menos a nivel de plantas, una dieta lo más variada posible para asegurarme de que esta pérdida nutricional que tengo en un terreno que normalmente se usa para soja o para lo que fuere, está compensada por esta otra planta. Entonces, quiero variedad, quiero en lo posible que sea orgánica, quiero en lo posible, ya esto es mucho más raro, que venga de una tierra que ha sido enriquecida o que se le ha permitido enriquecerse normalmente para aportar los micronutrientes que realmente necesito. Esa información que al final es lo que posibilita que muchas veces el consumidor demande más y sea el que acaba transformando el mercado. Se ha visto en muchas ocasiones. Y hablando relacionado con la densidad nutricional, relacionado con esa pérdida de micronutrientes, tenemos un par de preguntas relacionadas con micronutrientes, relacionado en concreto con magnesio y también con suplementación. Nos pregunta Alejandra, por ejemplo, que qué opina el doctor de vitaminas y minerales. Nos preguntan específicamente, como comentaba, por el magnesio y también por si algunos
suplementos pueden tener una mayor relevancia en el tema de la longevidad. Parece ser que sí que hay determinadas carencias que son más o menos universales. No sé si eso ocurre también si lo miramos desde el prisma de la longevidad. Sí, a ver, efectivamente, todo lo que son pérdidas nutricionales y valores subóptimos en mi organismo, ya ni siquiera te hablo de déficit, sino valores subóptimos, aumentan el riesgo de enfermedades, por ende impactan negativamente en mi longevidad. Un ejemplo clásico de esto es que valores normales, pero más relativamente bajos, por más que estén dentro de la cantidad normal que yo necesito en sangre, de B12, aumentan, cuatriplican mi riesgo de demencia comparativamente con el valor óptimo, que es mucho más elevado y que ronda los 700, 600. Entonces, si yo me encuentro con un valor en déficit de esta sustancia, voy a tener un mayor impacto negativo que termina de manera indirecta afectando a mi expectativa de vida porque aumenta mi riesgo de enfermedades. Es verdad que hay nutrientes que están más asociados a la expectativa de vida, caso típico, magnesio, potasio, omega 3, etcétera. Pero no se trata tanto de entender y decir, bueno, estos son los suplementos claves, etcétera, sino se trata, como decías, Alfredo, de entender que hay hoy en día un déficit que afecta a la gran mayoría de la población. El típico caso de esto es la vitamina D. La suplementación con vitamina D en buenos valores, llegar a valores normales de vitamina D y evitar el déficit que sucede en la gran mayoría de las personas, reduce el 7% de chance de mortalidad por enfermedades, por cuadros, por causas no traumáticas. Esto significa que cualquier infección que me agarre, cualquier patología metabólica que me agarre, va a tener menos riesgo de acabar con mi vida si yo tengo buenos valores de vitamina D que si no los tengo. Y 7% para cualquier causa no traumática es muchísimo, simplemente por compensar un déficit. Entonces, ¿la vitamina D es mágica? No. Lo que pasa es que la mayoría de nosotros somos deficitarios en vitamina D. Lo mismo sucede con el magnesio, que está súper difundido en Internet, los beneficios que trae, y lo que vos tenés que entender no es que son beneficios del magnesio per se, son beneficios de que vos tengas los valores correctos de magnesio, y la mayoría de nosotros no los tiene. Efectivamente, totalmente, muy interesante y es lo que comentas aquí en España, por ejemplo, que presumimos de tener mucho sol, sin embargo, un porcentaje altísimo de pacientes que en la analítica ven que tienen siempre los valores de vitamina D baja, por ejemplo. En nutrición tenemos muchas más preguntas, pero para ir cerrando el bloque y pasar a los siguientes, que hay mucho contenido, hay una pregunta que me parece interesante que nos traslada Ali, que nos dice qué se le puede dar a nuestros niños. Yo relacionaría esto también con qué consejos nutricionales podríamos trasladar a nuestros hijos, incluso para que a futuro no ocurra lo que has dicho al inicio, de que pudiesen perder esperanza de vida respecto a las generaciones actuales. Bueno, esto no es ninguna novedad, ya desde 1930 se estudia específicamente para los chicos y para el desarrollo correcto de los niños. Hay un odontólogo famoso de los años 30, el Dr. Price, que se dedicó a investigar esto y a entender por qué muchas tribus que tenían una dieta mucho más parecida a lo que podría ser una mezcla entre prácticas muy tradicionales, fermentos y ese tipo de productos, con una dieta paleo, si querés, como cruzando estas dos cosas, llevaban al desarrollo del macizo facial correcto, llevaban al desarrollo de todas las piezas dentarias, de un buen desarrollo de las vías aéreas en niños, de un buen desarrollo de la piel, porque estabas incluyendo la cantidad de vitaminas y minerales que necesitabas. Entonces, esto ya está, afortunadamente, está bastante estudiado y de hecho se plantea eso inicialmente, en esa época, estoy hablando de casi 100 años atrás, como una propuesta a nivel dietario, a nivel de alimentación, para las mujeres que querían concebir para disminuir los riesgos de enfermedades en ese momento, y hoy continúan siendo válidos esos consejos. Si bien hoy tenemos otras herramientas para evaluar riesgos potenciales en el embarazo, en la lactancia y en el desarrollo de la primera infancia, lo que hay que entender realmente es que la dieta ideal en términos de desarrollo aplica para los mismos conceptos de longevidad que venimos mencionando. Tiene que ver con un buen valor de micronutrientes en el consumo, tiene que ver con un buen equilibrio de macronutrientes y obviamente tiene que ver con estas fuentes de alimentos a las cuales estamos adaptados desde hace cientos de miles de años, que la paleo como dieta plantea también y que las culturas tradicionales también plantean. Entonces, eso es lo ideal. No se trata de pensar en que hay una dieta óptima para el niño, sino que se trata de entender que necesita un superávit de nutrientes para poder desarrollarse correctamente y necesita los valores óptimos de todos estos micronutrientes que venimos mencionando, aminoácidos, vitaminas y minerales para el desarrollo correcto. Y obviamente hacerlo, llevarlo a cabo desde un principio, desde que el bebé nace, aumenta su expectativa de vida futuro. ¿Por qué?
porque reduce los riesgos de enfermedades, no porque aumente mis años de vida naturalmente, sino simplemente porque voy a tener menos riesgo de muchas enfermedades. Efectivamente. Que bueno, al final lo que nos mantiene en una mejor situación vital, pues probablemente también ayude a incrementar nuestra longevidad. Y hemos hablado evolutivamente que tiene mucho sentido ciertas propuestas a nivel de nutrición. Si hablamos evolutivamente, una de las grandes pérdidas que hemos tenido como especie ha sido la actividad física. ¿Qué impacto puede tener el ejercicio y la actividad física en general en la longevidad? Bueno, esta claramente es uno de los factores comunes que están en todas las zonas más longevas del planeta y te diría en todas las zonas más sanas del planeta. Creo que hay un punto esencial que tiene que ver con la cantidad de horas que estamos en movimiento y la cantidad de horas que estamos en posiciones sedentarias o en trabajos sedentarios y no tanto con el nivel de actividad. El nivel de actividad básicamente plantea 3 o 4 conceptos muy simples. Uno, en todas las zonas longevas encontramos baja intensidad en el ejercicio, pero muchas horas de esfuerzo. Eso implica por ahí caminar muchos kilómetros, implica hacer mucha actividad de baja intensidad diaria, que puede ser el trabajo porque trabajo en el campo, la razón que fuere, pero me mantengo activo a lo largo del día. Ese es el primer concepto básico que todos podemos aplicar, que todos terminamos de ver este video y decimos quiero vivir más. Bueno, este es súper básico, todos lo podemos llevar a cabo y encima va a mejorar nuestro porcentaje de grasa corporal. El segundo concepto tiene que ver con pequeños momentos de actividades de alta intensidad. Esto puede aplicarse en términos, si querés asociarlo con el ejercicio de intervalos, estos 30 segundos o un minuto de máxima intensidad y luego descanso y periodos de intervalos de ese estilo. Pero básicamente el concepto es mucha intensidad, corto periodo de tiempo. Esto afecta nuestra expectativa de vida probablemente porque mejora nuestra densidad mitocondrial. Esto significa más mitocondrias, más fábricas de energía por célula, por ende más energía disponible, no solamente significa que vos tenés más energía, sino que también significa que tenés más energía para priorizar la reparación en tus tejidos, que es algo que normalmente no hacemos si tenemos baja energía, y por ende es uno de los mecanismos que aceleran el envejecimiento. De hecho, hoy se está estudiando el envejecimiento como concepto en muchas líneas terapéuticas diferentes y uno de los criterios básicos de la aceleración del envejecimiento se llama disfunción mitocondrial, que fallen estas fábricas de energía porque no tienen los nutrientes, porque no tienen la cantidad de mitocondrias por célula que necesitamos o por cualquier otra razón. Entonces, en principio básico, baja intensidad, mucho tiempo, y sobre todo pequeños intervalos de alta intensidad. Y luego, por supuesto, en términos osteoarticulares, hay algo que es absolutamente crucial, que no tiene tanto que ver con el desarrollo de masa muscular, sino con la ganancia de fuerza, que son los ejercicios de fuerza, el entrenamiento de fuerza, que es cualquier actividad muscular donde estamos trabajando con un muy alto porcentaje del peso total que podemos mover o levantar haciendo ese ejercicio. Y lo que tiene de interesante esto es que si bien no es tan fantástico para la hipertrofia, para ganar masa muscular, sí es fantástico para lo que tiene que ver con el aumento de la densidad ósea. Acordate que hasta hoy se piensa que la densidad ósea pica aproximadamente a los 30 y que a partir de ahí luego vamos perdiendo densidad ósea. Entonces, mantener densidad ósea porque estamos haciendo ejercicios de fuerza o aumentarla porque somos jóvenes y tenemos 18 o 20 años y llegamos a nuestro pico con más cantidad de densidad ósea, nos protege en términos de longevidad de muchas enfermedades, nos protege de osteoporosis y a su vez nos da algo que a mí me parece absolutamente esencial, que es una combinación de movilidad y fuerza, que es la independencia. A mí no me interesa vivir hasta los 100 años si yo, acostado en el suelo, no puedo levantarme, si estoy preso de mi propia incapacidad física. Entonces, realmente entrenar ejercicios de fuerza desde cualquier momento, no importa si tenés 50 años y estás empezando hoy o si tenés 18 y querés maximizar todos estos beneficios a lo largo de tu vida, disminuye el riesgo de muchas enfermedades. Y a su vez, sabemos que la evidencia nos indica que trabajar con el 80% o más del peso que podemos levantar no solamente mejora nuestras capacidades musculares y aumenta nuestra densidad ósea, sino que aumenta la densidad de muchos tejidos que tienen que ver con tejido conectivo. Entonces, a nivel ligamentario es algo positivo, protege nuestras articulaciones, contrariamente a lo que nos imaginamos. Entonces, trabajar bien y entrenar bien muscularmente hace que mantengamos nuestras articulaciones más sanas a lo largo del tiempo si nosotros le permitimos recuperarse entre entrenamiento y entrenamiento. Por ende, es algo que a nivel de fuerza es esencial y te diría que la combinación de estos tres conceptos a nivel de ejercicio valen para cualquier edad, porque yo puedo trabajar fuerza sin importar si puedo levantar 100 kilos o 1 kilo. Es simplemente respetar el precepto de levantar aproximadamente el 80% del peso que yo puedo levantar haciendo ese ejercicio, siempre y cuando pueda mantener mi postura correcta.
Y otro concepto que me parece central dentro de lo que tiene que ver con ejercicio es que hay un tema con la cantidad de horas que estamos quietos. Si yo estoy sentado 8 horas en un trabajo, eso aumenta mi riesgo cardiovascular y aumenta mi riesgo de muchas enfermedades, pero te menciono el cardiovascular porque no deja de ser más del 50% de las muertes no traumáticas en el mundo hoy. Entonces, si me voy a ocupar de prever algo y disminuir el riesgo de algo, disminuyo el riesgo de lo más frecuente. Entonces, está muy asociada la patología cardiovascular al tiempo sedentario, pero a su vez la cantidad de horas que yo estoy quieto sin moverme también afectan a mi variabilidad de la frecuencia cardíaca, que es una regulación que tiene mi cuerpo, mi sistema nervioso, entre la parte más excitatoria, que es la simpática, y la parte de relajación, que es la parasimpática. Y esto es esencial porque mantenerme más activo puede hacer también que yo mejore mi fuerza de voluntad, que es algo que está muy asociado a la variabilidad de esta frecuencia cardíaca. Entonces, ¿qué requiere de mí particularmente para sostener esto en el tiempo? Que si trabajo 8 horas sentado, cada hora me haga una caminata de 400 metros. No requiere mucho, requiere que vos mantengas el flujo sanguíneo constante en la mayoría de tus zonas y que por lo menos cambies de posición y te muevas con la mayor frecuencia posible. Magnífico, magnífico. Estamos, probablemente sea una de las áreas en las que peor estamos, porque hemos pasado de hace 50 años la mayoría de los trabajos que eran activos, actualmente nos pasamos 8, 10, 12, 14 horas sentados y estas 4 líneas que has apuntado me parecen muy claras. Lo que me pongo en la cabeza de la gente que nos esté viendo, ¿no? Hemos hablado de hacer un trabajo de baja intensidad que tenga una mayor duración. Hemos hablado del HIIT, de los intervalos, del entrenamiento de fuerza y, desde luego, de esas pausitas, ¿no?, en el sedentarismo. ¿Cómo se podría llevar esto en una rutina? Imaginemos que alguien que nos ve dice, oye, mira, yo me voy a empezar a cuidar y hago muy poco, pero me voy a empezar a hacer esto. ¿Cómo podría encajarlo, sabiendo que cada uno somos distintos, pero cuál sería tu propuesta para encajarlo, por ejemplo, en una rutina semanal? Muy simple, te lo hago por escalones para que se entienda, para que todo el mundo lo pueda aplicar. En primera instancia, si no tenés ninguna incapacidad, si no tenés ninguna pérdida de habilidades para el movimiento, si tenés condiciones normales, vos naturalmente siempre podés hacer interrupciones de tu sedentarismo en las cuales cada hora estirás las piernas y te movés 400 metros. Te vas a dar una vuelta a manzana. Si no querés salir de tu casa, incluso lo podés hacer adentro. Pero si es posible salir afuera, mejor, porque eso también impacta negativamente en nuestra expectativa de vida. El mantenernos respirando la calidad de aire que estamos respirando hoy en día. Pero es otro tema. Entonces, en términos prácticos, yo puedo levantarme una vez por hora para dar una vuelta a manzana, para hacer 400 metros. Me puedo dedicar a hacer cualquier tipo de tarea que tenga que hacer cerca del trabajo. Eso es como para meterlo adentro de mi rutina. Y luego, por otro lado, lo que puedo hacer es empezar a reemplazar actividades que normalmente hacía sedentario por actividades que hago en marcha. La manera más fácil de reemplazar esto es, si me voy a sentar a tomar un café con alguien, me tomo el café caminando con esa misma persona, tengo la misma charla, me río igual, la paso igual de bien, cumplí mis requerimientos sociales, pero también cumplí mis requerimientos físicos, me mantuve en actividad. Entonces eso logra darme mayor cantidad de distancia recorrida, pero a nivel de salud a largo plazo, no solamente de pérdida de grasa, también tiene un impacto muy positivo y es algo Estas dos cosas son cosas que todo el mundo puede hacer, reemplazar estas actividades sedentarias por actividades en movimiento, no importa si es acompañar a mis hijos a la escuela, si es tener un café, tener una llamada telefónica que en vez de ser una reunión sentado puede ser caminando. Todo esto me facilita mantenerme en actividad en un mundo que obviamente atenta contra nuestra actividad física. Y por otro lado, en términos de lo que tiene que ver con HIIT, el HIIT es muy bueno, sobre todo a la mañana, cuando nosotros queremos activar nuestro organismo y decirle a mi organismo, mira, ya estoy despierto, frename todas las funciones fisiológicas del sueño y activame las funciones que tienen que ver con el día, porque necesito estar atento, porque necesito funcionar, porque necesito no estar cansado, porque no duermo bien, etc. Entonces, me echar las actividades de HIIT que me toman 5 minutos adentro de mi casa, antes de salir de mi casa al trabajo o a lo que tenga que hacer, para empezar mi día activando mis mitocondrias y con energía, es una muy buena idea. Y es algo que te toma 5 minutos y que no requiere ningún equipamiento de nada. Y lo único que requiere un poco más son los ejercicios de fuerza, donde realmente el precepto es que necesitamos mantener una cierta continuidad de ejercicios y ya en líneas generales suele implicar o ir a un gimnasio o levantar pesas, etc. Pero realmente la idea básica es que cualquier actividad que te dé fuerza, que te ayude a desarrollar eso y que respete estos parámetros de que estoy levantando el 80% del peso que podría levantar en ese ejercicio, funcionan. Y no importa si lo haces una sola vez por semana o lo haces
todos los días no vas a poder hacerlo, pero o lo haces 3 veces por semana. Todo lo que hagas suma. De hecho, podemos mantener mucha masa muscular si nosotros entrenamos una sola vez por semana porque simplemente no podemos más. Perfecto, perfecto. Y aprovecho para introducir esta pregunta de Orendón, que nos dice, ¿cómo se aplican estos consejos? Estamos hablando de entreno de fuerza a menores de edad. ¿A qué edad es conveniente que comiencen con fuerza? Lo quiero relacionar también, si te parece adecuado, con el otro extremo. Es decir, personas que nos estén viendo y a lo mejor estén en los 70, 75, que no hayan hecho nunca entreno de fuerza y que a lo mejor estén diciendo, esto ya no es para mí. Me gustaría si es posible, que dices una opinión sobre cuándo empezar y hasta qué edad se podría hacer entreno de fuerza. Bueno, los extremos polares en líneas generales suelen tener reglas que aplican de manera similar. La realidad es que los niños, naturalmente, cuando yo recién ingresé a la carrera de estudiar medicina, la idea que prevalecía tenía que ver con que si uno hacía mucho ejercicio de fuerza para el desarrollo muscular, podía acelerar el cierre de los cartílagos de crecimiento y perder altura o perder desarrollo óseo. Esa es la premisa que había surgido históricamente como parámetro para decirle a un niño, no, bueno, vos no podés entrenar este tipo de ejercicios. La realidad es que la evidencia no está demostrando esto, sino todo lo contrario, da como recomendación un inicio de ejercicio mucho más temprano del que dábamos originalmente, que solía ser 16 años. Entonces, como pauta básica, lo que hay que entender es que no se empieza por una cantidad extrema y no se empieza por priorizar el desarrollo muscular, sino que se empieza por mantener la alineación correcta, por hacer correctamente el movimiento del ejercicio, por recuperar o generar la movilidad necesaria, que muchos hoy perdimos incluso si tenemos 14 o 15 años, y a partir de ahí se empieza a trabajar en la ganancia de fuerza porque sirve igual y porque lo que no queremos es generar mucha hipertrofia, que eso sí va a impactar por ahí en que estamos dedicando el anabolismo de nuestro cuerpo, que debería ser como la construcción de tejido, que debería ser de la altura y de nuestros tejidos, lo estamos desviando hacia la construcción de músculo. Pero si no estamos pensando con esa premisa, podemos hacer actividad a cualquier edad. De hecho, el problema está en cuando no hacemos la cantidad de actividad suficiente durante nuestro desarrollo. No hace falta que sea con pesas, pero podemos empezar a ganar fuerza desde chicos con muchos parámetros que no usan o no brindan este riesgo del cierre prematuro de los cartílagos de crecimiento. Y con la vejez, con gente, ni siquiera te digo de 70 que no te la voy a considerar vejez, sino con gente de 80 o 90, es que nos está demostrando lo contrario, nos está demostrando que empezar a hacer actividad física, incluso si empiezo a esa edad, vale y sirve. Obviamente no sirve lo mismo que haber hecho toda la vida, porque no vamos a llegar con la misma densidad ósea, no vamos a llegar con la misma densidad de tejido conectivo, no vamos a estar igual de protegidos frente a lesiones. Entonces el recaudo que tengo que tener en la vejez tiene que ver con las lesiones posibles y tiene que ver con mantenerme en el rango y con evitar ese proceso. Pero un tipo de ejercicio que me ayuda a desarrollar fuerza igual y que evita ese riesgo de lesiones y fortalece todo lo que tiene que ver con mi articulación, con la movilidad y además me brinda fuerza, tiene que ver con los ejercicios hiperlentos, que son los ejercicios donde uno ejecuta el movimiento de una manera muy lenta, muy progresiva, donde va trabajando cosas que tienen que ver con el control muscular y con muchas otras procesos que son muy beneficiosos para alguien que tiene más de 70 años. Entonces, no quiero empezar levantando pesas normales, me parece perfecto, me aseguro de mi alineación, que mi alineación sea correcta, me aseguro de que mi movilidad sea correcta y a partir de ahí ejecuto primero ejercicios muy lentos de estos súper lentos para ir ganando fuerza, porque aparte se hacen con mucho menos peso, y luego puedo ir llegando a estos límites donde mi búsqueda a los 90 años, si levanto pesas, ¿cuál es? Que si yo me caigo al piso, no me fracture la cadera, que yo me pueda levantar solo, que yo pueda mantener mi independencia cuando voy perdiendo músculo a lo largo de la vida por sarcopenia, que pueda mantener mi independencia porque tengo la fuerza necesaria para hacer todas las actividades de mi rutina y de mi vida cotidiana. Ese es el objetivo cuando yo tengo 90 años y levanto pesas. Totalmente. Y es una pena realmente ver justo en esos dos extremos niños con mucho más frecuente ausencia de actividad física de cualquier tipo y con obesidad, mala alineación corporal y adultos en últimos años que pierden esa capacidad, esa autonomía, precisamente por no haber trabajado. Eso es una pena y bueno, espero que sirva lo que estamos haciendo aquí, que seguro que sí, para animar a los que nos estén viendo a realizar la actividad física que sea, pero que realicen alguna. Y hablando también en cierto modo, de actividad física, Bastián nos pregunta repercusiones de la actividad sexual en la longevidad e incluso, si me permites, también
al contrario, ¿cómo afecta todo esto que estamos hablando en la sexualidad en los últimos años? Bueno, afecta muy positivamente en general porque si yo tengo todos los nutrientes que necesito, si tengo zinc, si tengo magnesio, si tengo una dieta rica en óxido nítrico, por ejemplo, que es necesario para que yo dilate mis arterias, entonces lo que es beneficioso para mi salud cardiovascular y para mi testosterona, también es beneficioso para mi sexualidad, para mantener una erección a lo largo de toda la performance del acto sexual a medida que voy envejeciendo. El trabajo muscular de los músculos del piso de la pelvis, por ejemplo, me ayudan a mantener el flujo sanguíneo en el pene. Lo mismo sucede cuando yo soy mujer y estoy manteniendo buenos valores de nutrientes y buenos valores de sustancias necesarias para el equilibrio hormonal que me ayudan a mantener mi deseo sexual estable luego de la menopausia. Entonces, todas estas pautas obviamente impactan muy positivamente en mi vida sexual. De hecho, es uno de los parámetros, la vida sexual activa hasta muy avanzada edad, es uno de los parámetros o de los denominadores comunes de estas zonas más longevas del planeta. Con lo cual, si puedo disfrutar de eso y encima por disfrutar de eso voy a vivir más, bienvenido, obviamente, pero a su vez hay una idea que parte del taoísmo que tiene que ver con la energía vital que se pierde durante el orgasmo masculino. La realidad es que no estábamos encontrando evidencia con respecto a eso. Yo ya llevé esto a la práctica, no encontré muchas diferencias cuando se hacían estas prácticas taoístas que tienen que ver con la retención del semen, pero sí te puedo decir que realmente no hay prácticamente impacto en la testosterona a largo plazo. Hice un video sobre esto, con igual el que quiera saber más lo puede evaluar. Hay un impacto a corto plazo y en realidad la sexualidad tiene mucho más que ver con otras sustancias como la dopamina, la serotonina, que depende de mi sensación de placer y de cómo yo voy a tener más o menos riesgo de o eyaculación precoz o baja sensibilidad genital, y a su vez de la prolactina, que es la que nos brinda parte de esta sensación de placer posterior junto con la oxitocina. Entonces tiene que ver con otras sustancias que son más de control hormonal en nuestro cuerpo que otra cosa y que realmente dependen de mantener una sexualidad lo más saludable posible, donde hay un nivel de performance que va a ser afectado por buenos hábitos y otro que va a ser afectado por cosas que no tienen nada que ver, como el ayuno de dopamina, la hiperexposición a estímulos, que tienen un impacto completamente diferente. Entendido. Pues bueno, al final, siguiendo estas normas, vamos a tener longevidad, vamos a tener calidad de vida, vamos a tener una mejor sexualidad. Y hemos hablado de actividad física, que es una parte fundamental, pero también se debe compensar, en cierto modo, con el descanso y con la reparación. ¿Qué impacto tiene, por ejemplo, la calidad del sueño o los ritmos en la longevidad? Bien, hay una realidad que es la siguiente, que es nuestro cuerpo tiene un reloj biológico que la mayoría de nosotros no respetamos. Y lo importante de entender eso es que el momento ideal para hacer un ejercicio existe, el momento ideal para producir testosterona existe, el momento ideal para dormir, porque es el momento en donde mi glándula pineal va a producir más melatonina, existe, el momento ideal para lavar la adenosina del cerebro, que es la que me hace estar cansado y la que me hace ir a consumir cafeína para sentirme menos cansado, existe. Entonces, yo respeto estas reglas, estos ciclos, realmente. Lo que empiezo a hacer es empezar a alinearme con los parámetros o con la agenda que tiene mi cuerpo para funcionar correctamente y para ayudarlo a optimizar muchos procesos fisiológicos de mi cuerpo. ¿Por qué es importante esto? Porque a nivel de sueño lo que vamos a encontrarnos es, por un lado, que bajo nivel de actividad física va a afectar mi calidad de sueño. Que hacer actividad física muy cerca del sueño también va a afectar mi calidad de sueño. Que mala alimentación también. Entonces, encontramos muchas pautas de las que mencionábamos antes que pueden afectar mi calidad de sueño. Pero lo que quiero en líneas generales es 2 o 3 horas de sueño profundo por noche, básicamente 2 o 3 horas de ondas prioritariamente delta en mi cerebro, que son las que menos diferencia tienen entre un lado y el otro, las más sincrónicas entre hemisferios del cerebro, y que me permiten a su vez ese momento de sueño profundo, me permite reparación de los tejidos, me permite anabolismo. Si yo quiero desarrollar músculo, por ejemplo, el momento ideal en donde yo estoy generando ese tejido nuevo es durante el sueño profundo. Y luego necesito un sueño REM, que es el que me permite integrar varias cosas emocionales del día, integrar cosas que tienen que ver con la memoria, soñar, un montón de actividades que van a afectar mi salud a nivel mental y a mi performance a nivel cognitiva cuando me levanto, y que son 2 sueños, el sueño profundo y el sueño REM son 2 sueños que solemos perder porque o comemos muy tarde, muy cerca del momento de acostarnos, entonces estamos gastando recursos en digerir y en poder resolver ese abdomen lleno que tenemos en ese momento, o estamos yéndonos a dormir con mucho estímulo. La gente hoy se va a dormir, el 99% de las personas que está viendo este video se va a dormir consumiendo pantallas antes de irse a dormir.
Por ende, lamentablemente tenés una hiperestimulación que ya ni siquiera tiene que ver con la luz azul. La luz azul me afecta negativamente y me baja la capacidad de producir melatonina, con lo cual me hace un sueño menos profundo, baja la profundidad del sueño. Pero incluso si yo tengo un filtro de luz azul, ¿qué va a pasar? Me voy a dormir excitado por la hiperestimulación de o la serie de Netflix o el contenido de Instagram o lo que fuere que haya consumido, impactándome negativamente en los neurotransmisores, impactándome negativamente en la calidad del sueño. Entonces, eso obviamente me va a impactar para mal. Hoy existen muchos aparatos y muchas cosas que puedo hacer a nivel de biohacking para mejorar mi calidad de sueño, oscureciendo la habitación, enfriándola, poniéndola silenciosa. Hoy puedo enfriar mi cabeza para conciliar el sueño más rápido, para llegar al sueño profundo más rápido. Existen cascos que enfrían la cabeza, que mejoran mucho el insomnio. Entonces hay muchas estrategias que funcionan por ese lado. Pero lo que quiero en líneas generales es que a su vez de mejorar la calidad del sueño, me quiero asociar al ritmo circadiano que necesita mi cuerpo. Porque yo puedo dormir 8 horas espectaculares, que si las duermo de 4 de la mañana a 12 del mediodía, se va a alterar mi ciclo circadiano. Entonces, incluso con un sueño espectacular, se va a alterar el ciclo, se va a alterar el tiempo que mis células tienen para cada una de las actividades, y al desplazar ese ciclo, voy a estar acelerando el envejecimiento de mi cuerpo. En este caso, hablando de calidad del sueño, un rasgo también habitual en las personas según vamos cumpliendo edad es que en muchos casos se deteriora ese sueño. Hay problemas de insomnio, hay menos horas de sueño y en ocasiones se compensa, ya una vez que están retirados y que disponen de más tiempo, con siestas durante el día, que a veces se prolongan. ¿Qué opinión te merece eso? Si una persona que nos está viendo ahora, que está ya en una edad avanzada y tiene estos problemas de sueño, ¿qué le recomendarías? Bien, en principio compensar con sueño funciona muy bien de hecho. Funciona entendiendo que quiero, para no agarrar inercia del sueño, que es la que me va a hacer levantarme cansado del sueño, o dormir un ciclo completo, que son 90 minutos, o dormir unos 20 minutos para no entrar nunca en sueño profundo y mantenerme en sueño ligero. Ese es el precepto con respecto a siestas. 20 minutos o 90 minutos y no quedarnos en el medio, no dormir 45 porque me voy a levantar más cansado. Funcionan. En muchos sitios más longevos la siesta se utiliza. No es necesariamente un parámetro como denominador común que te va a hacer más longevo, pero si estás faltándote el sueño por la noche, compensar con siestas no hay ningún problema. Ahora, en términos de lo que tiene que ver con cantidad de sueño y edad, hay una realidad que es que nosotros estamos consumiendo un montón de sustancias que nos excitan y nos dan energía a lo largo del día, sea cafeína, mateína, etc. Todas estas sustancias afectan a nuestra actividad cerebral y afectan a nuestra percepción del cansancio. Entonces, cuando yo consumo cafeína, no solamente impacto negativamente en mi energía, en mi actividad cerebral a largo plazo, no durante el tiempo en el que la cafeína funciona, pero a largo plazo, sino que a su vez, como deterioro la profundidad, la calidad del sueño que yo voy a tener porque tengo un sueño menos profundo, lo que termina impactándome negativamente, esa misma profundidad que yo reduje por tomarme una taza de café no tan lejos de la noche, a 6 horas de la noche, lo que me va a suceder es que me va a empeorar la calidad del sueño el mismo porcentaje que yo tendría que tener de calidad de sueño si hubiera envejecido 15 años. Entonces, si yo quiero mejorar tu calidad de sueño, tengo que evitar estas cosas que lo afectan. Y la mayoría de las personas que van perdiendo calidad de sueño a lo largo del tiempo, lo van perdiendo porque no se han concentrado en mantener estos parámetros necesarios para una buena calidad de sueño a lo largo de la vida. Cuando los mantenemos, esta reducción del sueño que siempre existe con la edad, se mantiene de una manera mucho más progresiva, es mucho más lenta e insidiosa para aparecer que si nosotros usamos normalmente fármacos para conciliar el sueño más rápido, como pueden ser benzodiazepinas, que si utilizamos alcohol cerca de la hora de dormir, que si utilizamos cafeína durante las 6 o 8 horas más cercanas a ir a acostarme. Entonces, todas estas cosas afectan a mi calidad del sueño y se mantienen en su efecto a largo plazo, realmente. Interesante. Hemos tocado la nutrición, hemos hablado de los ejercicios, hemos hablado del sueño. Has comentado elementos de biohacking, ¿no? Has hablado, por ejemplo, de ese sistema para enfriar que iba bien para el insomnio. ¿Qué más cosas hay en estos? ¿Qué hacks podríamos tener para mejorar nuestra salud y la longevidad? Bien, si bien hay algo muy atractivo del biohacking, que es que nos brinda de alguna manera algo como nos facilita procesos del cuerpo, básicamente. Entonces, lo que hay que entender es que, por un lado, el biohacking es una palabra, si se quiere, sensacionalista desde el punto de vista de decir, bueno, este es el truco que tienes para obtener tal resultado, pero realmente lo que hay que entender es qué cosas funcionan. Hay cosas que funcionan porque reducen la inflamación,
Hay cosas que funcionan porque mejoran la vascularización del cuerpo. Muy claros ejemplos de estos dos son el contraste de frío y calor, los baños de agua helada, como puede ser el método Wim Hof, el sauna, que también se usa como contraste, mejoran muchas cosas de nuestro sistema inmune, reducen nuestra inflamación, nos hacen lidiar mejor con el estrés y terminan impactando en nuestra expectativa de vida. No tanto porque estén asociados a un estudio en donde digas, mira, si haces esto vas a vivir X cantidad de años más, sino porque al reducir la inflamación y generar todos estos beneficios, impactan positivamente. Otro de los aparatología, te diría, que existe, que mejora nuestra calidad de vida y que tiene que ver un poco con el funcionamiento mitocondrial, son las luces rojas y las luces de espectro infrarrojo. Esta exposición a luces infrarrojas y rojas, lo que básicamente, y las que se llaman en inglés NIR, que son las cercanas al infrarrojo, que es un rango específico, lo que hacen es afectar el funcionamiento de nuestras mitocondrias, aumentan la actividad de las mitocondrias. Y es muy interesante porque aceleran la recuperación luego de un ejercicio, que por ahí no tiene tanto que ver con longevidad, pero que te permite sostener hacer ejercicio a lo largo del tiempo porque te recuperas bien, y también aumentan tu cantidad de energía producida. Entonces, facilitan que vos no te deteriores tan rápido por ese lado. Pero luego, dentro de lo que tiene que ver con biohacking, más a nivel de longevidad, hay cosas que tienen que ver con la producción de las células madre y con entender realmente por qué envejecemos. Nosotros tenemos 3 o 4 conceptos básicos con los cuales todos tenemos que lidiar con respecto al envejecimiento. Uno es, y esto la Escuela de Salud Integrativa lo sabe perfecto, reducir la inflamación en mi cuerpo porque eso acelera mi envejecimiento. Otro es, dentro de los mecanismos naturales de envejecimiento, tenemos la senescencia celular, que es cuando nuestras células se van volviendo viejas porque pierden la parte más externa del ADN, que se llama telómero, y se empieza a dañar la información genética que tienen adentro. Como se dañan tus instrucciones, vos ya no podés ejecutar la función correctamente. Entonces, no te morís como célula, pero estás ahí y no cumplís ninguna función y empezás a entorpecer el funcionamiento normal de un tejido. ¿Por qué es importantísima la célula senescente como tal? Porque muchas sustancias que disminuyen la cantidad de formación de células senescentes aumentan mi expectativa de vida. Y además mejoran mi calidad de vida en los últimos años, porque la acumulación de estas células viejas, de estas células zombies, que se les llama en inglés también, lo que hace es generarme más enfermedades, generarme más tendencia a enfermedades. Entonces, realmente, el uso, por ejemplo, de resveratrol disminuye la cantidad de células senescentes que se forman. Y hay algo muy interesante que tiene que ver con la rapamicina, que es un fármaco que hoy en día no damos en humanos por condiciones, porque impacta negativamente en nuestra inmunidad, pero que disminuye de manera muy, muy, muy importante el uso de este fármaco, la cantidad de células senescentes que tenemos en nuestro cuerpo, la cantidad de células que van envejeciendo y ya no nos sirven. Entonces, cuando reducimos esa cantidad de células, que en experimentos en ratones se ha reducido hasta el 80% de esas células senescentes, lo que nos encontramos es un rejuvenecimiento de los tejidos de ese ratón. ¿Cómo sucede esto y por qué es importante en términos de longevidad? Porque yo te mencioné antes que un consumo elevado de proteínas podía afectar algo llamado de-mTOR, que aceleraba el metabolismo de tus células, pero lo aceleraba en términos de anabolismo. Construías más tejido, pero a la vez envejecías más rápido. Tiene un costo todo eso. Entonces, entender eso desde un lugar en donde excederme de proteínas hace el efecto opuesto a esto que me alarga la expectativa de vida, obviamente me va a terminar acortando la expectativa de vida. Y si bien hoy no tenemos la evidencia, sabemos que fisiológicamente eso sucede. Entonces, en términos reales, sabemos que el resveratrol me reduce las células senescentes, por ende lo puedo usar como suplemento para aumentar mi expectativa de vida. Y además, hay muchos procesos en los cuales yo puedo influenciar a mi expectativa de vida. ¿Cuál es el problema más importante que nosotros tenemos? Y que veía por ahí en algún lado de las preguntas que me habían mencionado antes. Que es entender realmente qué cosa está funcionando y qué cosa no está funcionando para una expectativa de vida aumentada. Es muy difícil. Porque nadie está dispuesto a decir, bueno, yo voy a hacer 16-8 de ayuno, otro va a hacer 24, otro va a hacer 23-1 y vamos a vivir toda la vida haciendo esto y vamos a medir después de habernos muerto si aumentó nuestra expectativa de vida o no aumentó nuestra expectativa de vida. Entonces, ¿qué requieren todo lo que tiene que ver con longevidad? Tanto suplementación como alimentación, hábitos, biohacking, todas las cosas que podamos usar para aumentar nuestra expectativa de vida. ¿Qué requiere realmente? Requiere un sistema que pueda medir si lo que yo estoy haciendo en 1 o 2 años, no en 80 años, está funcionando para rejuvenecerme a mí biológicamente o genéticamente y no cronológicamente. Yo voy a seguir envejeciendo, tengo 70 años, bueno, voy a cumplir 71 igual, pero si yo mido mi edad biológica, mi edad genética, ¿qué pasó con esa edad? Entonces, lo que hoy se usa para medir todos estos efectos, que antes por ahí veía la pregunta, es un sistema de medición que
que hoy el más utilizado antes eran los telómeros, que seguramente tenés videos míos que podés saber más de los telómeros si te interesa, pero hoy lo más avanzado que se usa es un reloj, es un sistema de medición a través del cual yo veo cambios en mi ADN y determino si lo que estoy haciendo sirve o no sirve para mi longevidad. Porque lo peor que me puede pasar es estar trabajando todo el día, las 24 horas del día para mi longevidad y que lo que esté haciendo no me sirva. Entonces estos parámetros genéticos, hoy el reloj más usado se llama reloj de Horvath, me permite medir cosas de mi ADN para decir, bueno, esta persona está envejeciendo más rápidamente que su edad cronológica o está envejeciendo más lentamente. Y lo está haciendo en diferentes tejidos, porque yo puedo ser alguien que hace todo espectacular, pero está expuesto todo el día al sol sin protector, recibiendo rayos UV y toda la historieta, y acelerar el envejecimiento de mis tejidos en piel, pero tener un hígado espectacular. Entonces se promedia esto para determinar si lo que estamos haciendo sirve o no sirve. ¿Y qué se ha visto con respecto a esto y en términos de biohacking? Que hay muchas cosas que reducen nuestro envejecimiento genético porque mejoran nuestras condiciones de esto que hablábamos antes de epigenética, estas condiciones en las que la célula funciona mejor, entonces por ende hace menos problemas. Y el mejor ejemplo de esto es un estudio que se hizo en Israel donde meterme en una cámara hiperbárica que me da oxígeno a alta presión, a 2 atmósferas básicamente, y que hace que llegue más oxígeno a mis tejidos, alarga mis telómeros, me recupera edad genética. Quiere decir que si yo tengo los telómeros de una persona de 30 años, por exponerme a esas secuencias de cámara hiperbárica de alta cantidad de oxígeno, mi edad genética se alarga. Nos falta un montón de información, pero vamos empezando a ver que hay muchos pequeños hacking que podemos hacer que van a alargar nuestra expectativa de vida. Y en términos de sustancias, hay 2 sustancias que a mí más me llaman la atención o me parecen interesantes. Una tiene que ver con el NAD. El NAD es una sustancia que proviene o tiene una relación con la vitamina B3, pero que nosotros necesitamos para hacer energía. La usamos en nuestras mitocondrias. Entonces la necesitamos para producir y se reduce con la edad. Vamos perdiendo ese NAD con la edad. Entonces a los 50 tenemos mucha menor cantidad de NAD que a los 20 años y es una de las grandes razones por las cuales tenemos menos energía. Entonces, mantener nuestros niveles de NAD elevados de manera artificial con suplementación de NAD a lo largo de la vida o con NMN, que es una sustancia también parecida y también relacionada con esa vitamina, lo que hace es nos favorece la producción de energía, nos favorece que estas mitocondrias no fallen, nos hace tener más energía en líneas generales y en términos prácticos lo que termina haciendo es me termina ayudando a que todo lo que estoy haciendo con ayuno intermitente y con una buena alimentación se maximice, se potencie. Y hay otra sustancia que yo en general no he nombrado y no he hecho en videos propios porque hay pocos laboratorios que la producen y no quiero hacerle publicidad a ninguna sustancia de manera gratuita y mucho menos que alguien consuma un suplemento de esto hasta que haya más estudios, pero que es la espermidina. La espermidina es una poliamina que se puede tomar en forma de suplemento y lo que ha demostrado hasta ahora al menos, lo que ha demostrado hasta ahora es aumentar la misma actividad que generan procesos como la autofagia en nuestro cuerpo, es aumentarla, pero sin la necesidad de hacer ayuno. Entonces, no sabemos cómo esto impacta, pero probablemente podamos consumir espermidina y hacer ayuno intermitente y potenciar entre sí los efectos para tener un impacto positivo en términos de expectativa de vida, tener otros beneficios del ayuno intermitente y a su vez poder sumarle a todo esto sustancias como el resveratrol. Hoy se está hablando mucho, hay un estudio muy grande que va a terminar, si no me equivoco, en 2025, con respecto a la metformina y a cómo nos ayuda, porque todos comemos mal y comemos más hidratos de carbono refinados de lo que deberíamos, entonces nos ayuda a estabilizar estos picos de glucemia que yo te mencionaba antes y por ende podría tener un impacto positivo en nuestra expectativa de vida. Entonces hay muchas sustancias, hay muchos fenómenos que podrían generar que nosotros aumentemos nuestra expectativa de vida a través de biohacking y a través de suplementación. Aún falta más información, pero hay muchos que son muy prometedores y se estudian hace muchos años, como el resveratrol. Bueno, tremenda la cantidad de información que nos ha compartido. Si alguna de las personas que nos está viendo no conoce el canal de YouTube del doctor, le animo a que vaya porque muchos de los conceptos que ha tenido que dar en tan breve espacio de tiempo están desarrollados en muchos vídeos del canal de una forma que a mí me parece extraordinaria. Por cierto, también los que no estén suscritos a Vivosano es una buena oportunidad para suscribirse. Y ha habido dos temas que me parecen tremendamente interesantes. Por un lado, has comentado sobre la oxigenación. Y anteriormente habías hablado también del método Wim Hof. Y relacionando ambos temas, me gustaría preguntarte si existe alguna indicación o alguna recomendación acerca de la respiración o de técnicas respiratorias relacionadas con salud y también con longevidad.
La realidad es que sí, obviamente existen técnicas. De alguna manera uno tiene que ver estos fenómenos fisiológicos positivos que se dan en una cámara hiperbárica como una exacerbación de estos beneficios que en realidad también se pueden dar en una hiperoxigenación con un método Wim Hof o métodos como el método buteico, que son métodos respiratorios muy positivos en términos de que me ayudan a distribuir el oxígeno por mis tejidos. Entonces creemos que porque respiramos correctamente, ese oxígeno está llegando a todos los tejidos y en realidad necesitamos un balance entre oxígeno y dióxido de carbono para que nuestro cuerpo, para que nuestros glóbulos rojos sobre todo, suelten ese oxígeno y se lo den a los tejidos y esos tejidos puedan tener la oxigenación necesaria para mantener un buen nivel de energía en todos lados. Entonces, estos métodos son de alguna manera un truco simple que todos podemos hacer en casa y que si no tienes ninguna restricción o ninguna limitación respiratoria particular, puedes aplicar tanto el método buteico como el método Wim Hof. Hay instrucciones gratuitas en todos lados en internet sobre cómo aplicar estos dos. Y lo que vas a encontrarte es que en líneas generales proveen beneficios relativamente parecidos. El método Wim Hof está más centrado en después exponerse al frío y hacer varias cosas más para mejorar tu inmunidad, pero el precepto de hiperoxigenar mi tejido y luego hiperoxigenar mi cuerpo, luego distribuir ese oxígeno a todos mis tejidos, funciona y vale para ambos. Perfectamente. Y hay un tema, estamos ya en los 70 y tantos minutos de directo, hay muchas preguntas, responderemos todas las que podamos, pero hay un tema que aún no hemos tocado y sí me gustaría comentarlo, relacionado con calidad de vida y con longevidad, que sería el factor emocional, lo que sería la gestión de las emociones. ¿Qué podríamos decir sobre eso? Bien, la realidad es que afectan, y esto es importante, es la parte mala o la parte triste de todos esos conceptos que tienen que ver con salud, pero en muchos rangos etarios a nivel mundial el suicidio es una de las primeras causas de muerte en gente joven. Está cercana a accidentes de tránsito. Entonces, realmente tenemos que hacer todo lo que podamos por mejorar nuestra salud mental. Yo creo que en esos términos hay, por un lado, pautas que tienen que ver con lo físico, donde más entro yo con respecto a decirte, mirá, hay un aspecto dentro de las sustancias que tu cuerpo necesita para sentirte bien que son esenciales, que de ninguna manera son el 100%. Esto no se acaba por decir tengo buen valor de serotonina o tengo buen valor de dopamina en mi cerebro, pero definitivamente nos ayudan a sentirnos motivados, nos ayudan a enfrentar el día a día. Si nosotros tenemos buenos valores de energía con todo lo que hablábamos antes, también es más fácil mantener buen estado de ánimo y a su vez, por otro lado, hay un factor que es central que no mencionamos que tiene que ver con la inflamación. Reducir la inflamación, sobre todo a nivel cerebral, puede afectar de manera muy positiva a mi estado de ánimo. Muchas veces se encuentra yo siempre cuento relatos que tienen que ver con la industria para que la gente asocie, pero normalmente cuando queremos probar un fármaco que sea antidepresivo y queremos probarlo en animales, al animal hay que deprimirlo y muchas veces las sustancias que se usan para generarle esas reacciones o síntomas tienen que ver con inflamación a nivel cerebral. Por ende, te da la pauta de que reducir la inflamación en todo tu cuerpo, pero en el cerebro específicamente, mejora nuestro estado de ánimo. Y por otro lado, hay cosas fisiológicas que nosotros podemos hacer. Estar en contacto con alguien físicamente, tener contacto porque lo abrazo aumenta mis niveles de oxitocina, aumenta mis niveles de endorfina. Tener sexo obviamente aumenta mis niveles de oxitocina también, con lo cual me ayudan a mantener buenos valores de todas estas sustancias, pero también a mantener un buen estado de ánimo. Exponerme al sol y estar haciendo actividades al aire libre aumenta mis valores de serotonina, con lo cual evita que yo me deprima con bajos valores de serotonina y bajos valores de dopamina, reducir mi consumo de redes sociales, hacer cosas, hacer pequeñas tareas cotidianas que me motiven y que yo pueda decir, bueno, taché esta tarea, la cumplí, mejor mi valor de dopamina. Yo creo que de los elementos que son físicos, que son sustancias que más alteran nuestro estado de ánimo, el que más impacto tiene hoy en día por las problemáticas de salud mental que tenemos es sin duda alguna la dopamina, donde sabemos que estar pegado a una pantalla, por más que me venga bien que veas este video, es más importante que vos puedas aplicar las cosas que son saludables para vos a largo plazo. Sabemos que el tiempo en pantalla afecta negativamente el estado de ánimo. No es lo mismo consumir un contenido educacional que consumir un entretenimiento que encima me hace sentir mal por no tener lo mismo que esta otra persona, pero de todas maneras impactan negativamente en tus valores de dopamina. Y por otro lado, a nivel emocional, es importantísimo entender que todos estos parámetros que se cumplen en zonas longevas también cumplen un rol. El propósito para entender por qué me voy a esforzar es esencial desde el punto de vista del estado de ánimo, es absolutamente esencial, no importa si es por mí, por mi mascota, por mis hijos, por mi comunidad, no hace falta que sea algo gigantesco. Y por otro lado, en términos de interacción social, que es algo que hemos perdido un montón en estos últimos 3 años post pandemia, es que el animal humano, el Homo sapiens sapiens, es un animal humano, es un animal que necesita interacción social, es un animal que vive
en comunidad, humano dije, que vive en comunidad y que lo que hace básicamente es generar interacciones. Y mucho del desarrollo de nuestro cerebro se cree que fue por las neuronas espejo y por aprender a vivir en sociedades de hasta 150 personas. Por ende, es muy importante esta integración a nivel comunitario, es muy importante esta integración a nivel social en un mundo en donde la gente está cada vez más aislada. Entonces, si me decís una sola idea que va a afectar más a tu salud mental que ninguna otra, es todo lo que tiene que ver con la actividad social y la actividad en comunidad, y en segunda instancia lo que tiene que ver con el consumo de redes sociales y de todas las sustancias que afectan a la dopamina, como pueden ser alcohol, drogas, pornografía, etc. Pues la verdad es que hemos hecho un recorrido circular. Yo creo que hemos tocado prácticamente todos los puntos. Me parece muy relevante el efecto sinérgico también que puede tener dar pequeños pasos en cada una de estas áreas. A lo mejor alguien nos está viendo ahora y dice, Dios mío, cuánta información. Recomiendo que vayan al canal del doctor La Rosa porque la van a tener mucho más desglosada. Pero tal vez les podemos decir que empiecen por donde les dé la gana, pero que empiecen a dar pequeños pasos porque les va a llevar al objetivo final, ¿no? Definitivamente, pautas nivel 1, en realidad de cada una, mejorar lo que puedas de la alimentación en términos de lo que viste. Por ahí no es comer tal víscera de tal animal porque no la podés conseguir, o por ahí no es hacer tal cosa, pero sí es, bueno, reduzco mis hidratos de carbono refinados, que yo sé que me van a impactar positivamente en términos de expectativa de vida, me van a reducir hasta el gasto económico que yo voy a tener a futuro por enfermedades, con lo cual me sirve hasta para ahorro de dinero. Por ahí es eso lo que puedo hacer. Por ahí a nivel de ejercicio simplemente puedo reemplazar actividades que eran sedentarias por actividades que son en movimiento y quedarme con eso inicialmente hasta que yo tenga la fuerza de voluntad para generar otras cosas. Pero en premisas, lo que más fácil, en general, en gente que tiene mucha dificultad con respecto a los cambios de hábitos, lo que más fácil da resultado rápido para poder aplicar lo demás y tener esta concatenación de efectos sinérgicos positivos es mejorar la calidad de sueño, porque no requiere fuerza de voluntad. Una vez que adapto las cosas que necesito para dormir mejor, me duermo, mejor mi calidad de sueño, al día siguiente o a lo largo del tiempo, en realidad tampoco sucede tan rápido, mejoro mis niveles de energía que me brindan un impacto positivo porque me permiten después tener la energía suficiente o la variabilidad de la frecuencia cardíaca que va a afectar mi fuerza de voluntad suficiente para huir a hacer este ejercicio o para comer mejor o cualquier otro proceso que yo quiera lograr. Qué buena idea, qué buena idea. Muchas veces siempre nos vamos a lo difícil, al esfuerzo de hacer y podemos empezar por algo tan sencillo como mejorar la calidad del sueño. Pues, doctor Sebastián La Rosa, muchísimas gracias por el tiempo, por el conocimiento, por el modo de transmitirlo y hacerlo accesible. Y también otro aspecto que me parece muy relevante, en varios vídeos he escuchado cómo tú mismo has experimentado, has medido y has transmitido la experiencia, el aprendizaje real que has tenido al aplicar estas técnicas, que me parece de un valor inmenso. Me gustaría que pudieses despedir este directo pues, con algún concepto, con alguna idea que quieras transmitir a todos los que han llegado hasta este punto. Yo creo que el concepto más importante que te tenés que llevar si estás viendo esto es sustentabilidad ante todo. No te mentalices a decir tengo que aplicar todas estas cosas porque no las vas a poder sostener de una. Empezá por una cosa y sostenerla por meses, aunque digas ya me es fácil, ya puedo sostenerla, ya puedo pasar al siguiente nivel. No, quédate en ese nivel hasta que sea un hábito súper establecido y a partir de ahí puedas dar el segundo. Esto no es un juego de decir, bueno, voy a hacer todo y que te dure 3 meses el esfuerzo. Esto es un juego de decir, bueno, hago el hábito 1 hoy, lo sostengo 4 meses, incorporo el hábito 2 porque ya lo puedo sostener, porque tengo más energía, porque me siento mejor, porque noté fisiológicamente los cambios beneficiosos. Entonces el concepto que te tenés que llevar es sustentabilidad. Hacer lo que puedas sostener para mejorar tu calidad de vida. Nada más. Maravilloso. Doctor Sebastián La Rosa, muchísimas gracias. Todos los que estáis aquí, muchísimas gracias. Nos seguimos viendo y cuidaros. Aplicad algo de lo que hemos hablado, compartidlo y entre todos a ver si conseguimos cada vez vivir un poquito mejor, día a día, paso a paso. Muchísimas gracias.